organizadores que me colaboran a mí, que en el segundo link no voy a estar porque voy para una noche de vigilia. Una vigilia que vamos a orar tanto, es especialmente la vigilia para los que están en el grupo de almas preparadoras, pero también voy a poner al grupo, este grupo de catequistas que están aquí estudiando conmigo, también los voy a poner en oración durante estas 3 noches. Hoy será la noche de Dios Padre, mañana de Dios Hijo y pasado de mañana de Dios Espíritu Santo. Así que si esta noche al finalizar el curso les voy a dar un espacio para que no por los micrófonos, sino que en su silencio vamos a poner todas las intenciones que tengamos. Si no estás en el grupo de oración, si estás en el grupo de oración, ya no hagas otra petición porque es una sola petición que vamos a hacer a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si ya lo hiciste en el grupo de oración, no, únicamente para los que no están y no han hecho la petición, una sola petición. ¿Qué petición van a hacer? Una personal. ¿Qué quieres cambiar de tu vida? ¿Qué quieres que Dios cambie de tu vida para hacer esa conversión que tanto buscas? La segunda, material. ¿Qué quieres que obre Dios en tu vida? Sea por ti, sea por un familiar, por un hijo o una hija que esté enfermo o enferma. Material. Y la tercera, espiritual, para una personita que usted vea que necesite de la conversión y que necesita cambiar. Si tu esposo es iracundo, pide por la paz de ese esposo. Si en tu hogar falta el sacramento del matrimonio, pide porque venga en tu hogar el sacramento del matrimonio si vives en unión libre. Así, hermanitos, que al finalizar les voy a dar un momento de silencio para que voy a mandar el link ya. Esperen un momento, por favor, que ya veo que hay 90. Buenos hermanos y hermanas, vamos a iniciar este encuentro de hoy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Amén. te entrego este grupo de catequistas en tus manos. Bendícelo, Señor. Protégelo, Señor. Séllalos con tu preciosísima sangre, Señor, para que las fuerzas del maligno no obren en ninguno de ellos, ni en sus propiedades, ni en nada, Señor. Señor, que tu paz esté en cada uno de ellos. Bueno, hermanitos, el tema de hoy es guía para catequistas. En el largo del camino evangelizador que la Iglesia ha recorrido, los catequistas han tenido siempre un papel de primera importancia aún hoy, desde los apóstoles hasta hoy. Ellos, ustedes, catequistas, son insustituibles evangelizadores. El mismo Padre ha dirigido un mensaje que dice: durante mis días apostólicos he podido constatar personalmente que los catequistas ofrecen, sobre todo en los territorios de misión, una singular e instituible contribución a la propagación de la fe de la Iglesia. ¿Cuál es el fin de este documento, de esta guía para el catequista? Es enfocarse en la importancia del catequista
para la iglesia. Mis hermanos y hermanas, yo sé que al estudiar un documento de la Santa Madre Iglesia puede parecer a veces tedioso, aburridor, porque es pura teoría, pero es para que ustedes se den cuenta qué documentos lo respaldan a ustedes, qué documentos les dan el verdadero valor que ustedes tienen para la iglesia. Es bueno que un catequista esté bien preparado, no solo en los temas de la catequesis, sino también en aquellos documentos donde la iglesia resalta la importancia de ustedes. Entre ellos está el directorio, que ya lo vimos, y está este guía del catequista. Sobre todo para estos tiempos modernos, estos tiempos de hoy. Silenciemos un micrófono por aquí encendido, porfa. Bueno, sobre todo para estos tiempos tan difíciles de hoy, la iglesia necesita mucho del catequista. Y aunque puede sonar muy repetitivo y lo van a escuchar mucho de mí, la iglesia exige una buena preparación para los catequistas. Vamos a ver la primera parte de este documento, este hermoso documento. Espero que lo hayan leído, que ya se lo envié. Un apóstol siempre preparado, un apóstol siempre actual. El catequista debe estar actualizado para poder abordar de manera efectiva las preguntas y preocupaciones de nuestros niños, jóvenes o adultos, al mantenerse al tanto de los cambios culturales, sociales y tecnológicos. El catequista puede adaptar su enseñanza para que sea relevante y significativa para los jóvenes de hoy. Además, la actualización continua permite al catequista abordar de una manera más apropiada los desafíos éticos y morales que enfrentan hoy nuestros jóvenes y niños. El catequista para una vida, para una iglesia misionera, vocación e identidad del catequista. La vocación del catequista es la de transmitir la fe de una manera auténtica y significativa, acompañando a las personas en su camino de crecimiento espiritual. El catequista tiene la responsabilidad de educar en la fe, ayudando a los niños, jóvenes y adultos a comprender y a vivir los preceptos y enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué implica esto? Que no solo debe transmitir conocimiento, sino también servir de modelo a seguir y de apoyo en el desarrollo de la vida espiritual de sus niños, jóvenes o adultos. La vocación del catequista es, por lo tanto, una llamada a ser un reflejo vivo del amor y la verdad de Cristo. El fundamento de la personalidad del catequista es un llamamiento específico del Espíritu Santo. Es decir, es un carisma particular que es reconocido por la Iglesia. En la realidad misionera, la vocación del catequista es específica, es decir, reservada únicamente a una catequesis de fe, para colaborar con los servicios apostólicos que nos van a servir para la edificación de la iglesia y para su crecimiento. Mire la importancia del catequista. El catequista ayuda a edificar la iglesia de Cristo. El catequista ayuda al crecimiento de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. El catequista en los territorios de misión está caracterizado por 4 elementos comunes específicos: un llamamiento del Espíritu, una misión eclesial,
una cooperación al mandato apostólico del obispo y una conexión especial con la realización de las actividades misioneras. ¿Cuál es la función? El mismo Código de Derecho Canónico que más adelante vamos a ver trata parte del asunto de los catequistas comprometidos en la actividad misionera propiamente dicha y lo describe como fieles laicos debidamente instruidos. Imagínense, este Código de Derecho Canónico también pide catequistas preparados y que se estanque por su vida cristiana, los cuales, bajo la dirección de un sacerdote, un párroco, un misionero o un líder, se dedican a explicar la doctrina evangélica y a organizar los actos litúrgicos y las obras de caridad. El catequista, hermanos y hermanas, es un laico especialmente cargado por la Iglesia para hacer conocer, amar y seguir a Cristo. Porque aquellos que todavía no lo conocen no pueden dar a conocer a Cristo. Uno no puede enseñar lo que no conoce. Por eso el catequista debe conocer muy bien a Cristo. Categorías y funciones. En el plan práctico es útil tener presente que se puede hablar de dos categorías de catequistas. Los de tiempo pleno, que se dedican toda su vida a este servicio y en cuanto tales son reconocidos oficialmente. Y los de tiempo parcial, que son la mayoría, que ofrecen una colaboración limitada, pero siempre preciosa para la Iglesia. Perspectiva de desarrollo en un futuro próximo. El objetivo inmediato y prioritario para todos ha de ser, por lo tanto, la persona del catequista. Teniendo en cuenta el nuevo impulso dado a la misión, entonces, Nelcy Valdovido, por favor. se prevé que en todas las partes serán necesarios al menos algunos catequistas profesionales. ¿Qué se refiere? A los que van a tener un título ya por allá universitario, pero en muchas partes no se ve. Eso se ve en Roma, preparados en centros específicos bajo la dirección de pastores y puestos claves de la organización catequística. Deberán cuidar la preparación de las nuevas fuerzas, inducirlas y guiarlas en el desempeño de sus funciones. Se prevé asimismo un futuro cada vez más importante para los catequistas, dedicados directamente a la catequesis, pero catequistas preparados. Porque la iglesia jóvenes se desarrolla con los catequistas actuales. Hoy los catequistas son responsables del crecimiento eficiente de la iglesia. ¿Cómo? Con nuestros niños y jóvenes. Líneas espiritualidad catequista es muy importante. Necesidad y naturaleza de la espiritualidad catequista. La necesidad de una espiritualidad propia del catequista se deriva de su vocación y misión. Como todo fiel, el catequista está llamado a la santidad y a la misión. Es decir, a realizar su propia vocación con el fervor de los santos. La espiritualidad del catequista se refiere también a la dimensión espiritual y religiosa de aquellos que se dedican a dar catequesis, es decir, a la educación y a la formación en la fe de la iglesia viviente. Los catequistas suelen buscar una conexión profunda con su fe y con la enseñanza de la iglesia, ya que su labor implica guiar a otros en su camino espiritual. Esta espiritualidad puede manifestarse a través de una oración constante, una reflexión constante y un estudio de la doctrina cristiana, de la doctrina católica y un compromiso con el servicio a la comunidad. Les voy a enumerar unas cualidades que pueden ser importantes para un catequista
espiritual. Su fe es firme y comprometida. Su conocimiento es sólido de la doctrina católica, es decir, busca una capacitación constante. Capacidad para comunicar la fe de una manera clara y comprensible. Paciencia y comprensión por los demás. Actitud de servicio y disposición para ayudar al demás. Buena capacidad de escucha. Esto que sí que es importante, hermano. Escuchar. Escuchar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, qué piensan, cuál es su dolor, qué les angustia, el porqué de su tristeza, el porqué de su soledad, el porqué de su inquietud, el porqué de su rebeldía. Es escuchar a ese niño y joven fuera de darle una temática. Jesús escuchaba. Jesús los atendía. Honestidad y coherencia en la vida personal. Empatía y compasión a los demás. Flexibilidad y adaptabilidad. Capacidad para trabajar en equipo. Humildad y disposición para aprender y crecer en la fe. Compromiso con la formación continua y el crecimiento espiritual. Otra es apertura a la palabra. La primera actitud espiritual del catequista está relacionada pues con la palabra contenida en la revelación, predicada por la Iglesia, celebrada en la liturgia y vivida especialmente por los santos, y Dios quiere que usted también viva esa palabra de Dios. A la Iglesia se le ha sido encomendada la palabra de Dios para que la conserve fielmente, profundice en ella con la asistencia del Espíritu Santo y la proclame a todos los hombres por medio de ustedes los catequistas, por medio de los sacerdotes, por medio de los misioneros, por medio de la religión. Esta iglesia, como pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, exige que el catequista tenga un sentido profundo de pertenencia y de responsabilidad por ser miembro vivo y activo de ella, como sacramento universal de salvación. Ella crespía a los catequistas que se empeñen en vivir su misterio y la gracia multiforme para enriquecerse con ustedes y así llegar con un signo visible a la comunidad de nuestros otros hermanos. Mire que cada vez que vemos un documento, estos documentos nos van diciendo cuánto son importantes ustedes para la iglesia. El catequista debe participar responsablemente en las labores de la iglesia, de esta iglesia peregrina, que por su misma naturaleza es misionera, y debe compartir con ella también el anhelo de ese encuentro definitivo con su esposo, con Cristo. Ese es el objetivo de la catequesis. El sentido eclesial propio de la espiritualidad del catequista se expresa, pues, mediante un amor sincero, primero, a Cristo, segundo, a la iglesia. A Cristo porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se trata de un amor activo que llega a ser participación en su misión de salvación hasta dar, si es necesario, la propia vida por ella. Darlo todo por la catequesis. Darlo todo para que nuestros otros hermanitos lleguen a la salvación. Por eso, catequista, que no se prepare, hermanos y hermanas, no es un buen catequista. El catequista debe tener una apertura misionera al mundo. Llevar este mensaje de Dios a un lugar donde nunca llega. Llevar este mensaje de Cristo a ese hermano o hermana que está alejado de Dios. Hablarle en el amor a Cristo. Proclamarle en el amor a Cristo. Esto significa, hermanos y hermanas, permanecer unidos con Cristo. Permanecer unidos con la iglesia. Es fundamental que un catequista tenga una apertura genuina a las Sagradas Escrituras. Algunas formas de demostrar esta apertura podría ser
un estudio regular de la Biblia para comprender su mensaje y sus enseñanzas, la capacidad para relacionar los pasajes bíblicos con la vida cotidiana de los fieles, disposición para compartir y reflexionar sobre las escrituras durante sus sesiones en catequesis, un aliento a los catequizandos para que exploren y profunden en la palabra de Dios, un ejemplo de vida basado en los principios bíblicos, coherencia y autenticidad en su vida. El mundo hoy exige evangelizadores que hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen, como lo dije anteriormente, y tratan de vivir, de llevar ese Dios en sus corazones. Lo que el catequista propone no debe ser una ciencia meramente humana, ni tampoco opiniones personales, sino el contenido de la verdadera fe, la fe de la Iglesia, lo que la Iglesia transmite a través de la revelación escrita que está en las Sagradas Escrituras, pero también en los documentos, catecismo, este que estamos estudiando, directorio y mucho más que vamos a ver. El catequista debe aplicarse a sí mismo lo que el evangelista Marcos dice con referencia a la vocación de los apóstoles. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hoy Cristo quiere que estés con él. Hoy Cristo quiere que lo escuches. ¿Para qué? Porque Cristo te eligió para mandarte a predicar a aquellos hermanos necesitados. Se puede objetar que el catequista, en cuanto laico, vive una realidad que no le permite estructurarse a la vida espiritual, como si fuera un consagrado, y que por lo consiguiente debe contenerse con un tono más modesto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el catequista no puede tener las mismas capacidades de un sacerdote, pero para el mensaje de Dios tiene muchas más capacidades. ¿Por qué? Porque usted está en un encuentro vivo con estos jóvenes, con estos niños y adultos, lo que muchos sacerdotes no podemos tener. Ustedes tienen ese encuentro vivo con el niño, ese contacto físico con el niño, por eso lo deben escuchar. Nosotros los sacerdotes simplemente escuchamos la comunidad, pero en una catequesis no. Por eso ustedes son tan importantes en este crecimiento de la iglesia. Ardor misionero. El ardor misionero del catequista se refiere a su pasión y compromiso en llevar a cabo la misión de difundir y enseñar la fe. Un catequista con ardor misionero se esfuerza por transmitir el mensaje de amor y esperanza que la fe proporciona, buscando activamente oportunidades para ¿qué? Compartir su fe, para compartir su amor, para acompañar a sus niños y jóvenes en el camino espiritual, en el encuentro vivo y eterno con Dios. Espíritu Mariano. María fue la maestra que lo formó en el conocimiento humano de las Escrituras y de la historia a Jesús. María fue el catequista de Jesús. María le enseñó a orar. María le enseñó a conocer las Escrituras. María le enseñó a amar a Dios. Estoy hablando de la parte humana de Jesús. Se puede decir con razón y alegría que María es un catecismo viviente, madre y modelo del catequista. La espiritualidad del catequista, como la de todo cristiano y especialmente la de todo apóstol, debe estar enriquecida con un profundo espíritu mariano. Antes de explicar a los demás la figura de María en el misterio de Cristo y la Iglesia, el catequista debe vivir su presencia en lo más íntimo de sí mismo y manifestar con la comunidad una sincera piedad mariana. Es como el apóstol Juan, llevarla a tu casa, a la casa de tu corazón. Cuando Cristo te la entregó en la cruz, recíbala o no haya María en tu corazón. Con familia, con María se complementa
la familia de Dios. Actitudes del catequista frente a determinadas situaciones actuales. Servicio a la comunidad y atención a las distintas categorías. El servicio del catequista se ofrece, hermanos y hermanas, a toda clase de personas, sea cual fuera la categoría a la que pertenece, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores, sanos y enfermos, libres y presos, católicos y no católicos, es decir, hermanos separados, bautizados y no bautizados, otras religiones. Por lo tanto, concretamente todo catequista debe estar con el previo conocimiento para enfrentar todas estas situaciones. Promoción humana y opción por los pobres. La opción por los pobres es un principio fundamental de la enseñanza social de la Iglesia, y los catequistas desempeñan un papel crucial al promover esta enseñanza, al seguir el ejemplo de Jesús, quien dedicó su ministerio a los marginados, a los necesitados. Los catequistas pueden inspirar a otros a mostrar solidaridad y ayudar al menos afortunado. Esto puede manifestarse a través de la promoción de la justicia social, el apoyo de programas que ayuden a los necesitados, a la educación sobre la dignidad de la otra persona. El catequista debe enseñar al niño el verbo amar. Y amar es Dios, es sentir a Dios. Sentido ecuménico. El ecumenismo por parte del catequista es una forma de promover la unidad entre diferentes tradiciones cristianas. Esto implica trabajar para superar las divisiones y buscar puntos en común entre las distintas confesiones cristianas, fomentando el diálogo y la colaboración. En el contexto de la catequesis, esto puede implicar enseñar sobre la diversidad de tradiciones, es traer a estos hermanos y hermanas a la única y verdadera iglesia. Por eso el catequista debe estar preparado para recibir a sus hermanos de otra religión. Si el catequista no está preparado, es mejor que no lo reciba, porque termina siendo uno de ellos. ¿Y cómo se prepara? Con apologética, mucha defensa de la fe. Diálogo con los hermanos de otras religiones. El diálogo con otros hermanos de otras religiones implica el conocimiento de esa religión y tener un diálogo con ellos. Y atención a la disfunción de las sectas. ¿Cómo yo es hablarle a mi hermano y hermana que la iglesia verdadera es la de Cristo? Que la única iglesia que hay salvación es la de Cristo, para que este hermano y hermana no terminen en manos de esta secta. Si en mi familia un hermano se me fue para otra religión, por eso yo me debo preparar cómo llegarle a él, cómo hablar, cómo llegar en el amor a decirle con citas bíblicas, con historia, cómo demostrarle que la iglesia verdadera es la de Cristo. Por eso es importante estudiar apologética, que lo vamos a ver durante este curso. Mientras nosotros, hermanos y hermanas, no estamos preparados para recibir a estos hermanos, hablarles con Biblia, hablarles con historia, no los atendamos porque terminamos yéndonos con ellos y ya sabemos. Así, hermanos y hermanas, que vamos a ver ya una segunda parte la próxima semana en la que yo me voy a enfocar mucho. ¿Por qué? Porque esta lección, información del catequista, es muy importante. No todos son catequistas. Dios llama, Dios llama a sus catequistas. Dios los elige y la iglesia los forma. Escuchen bien esto. Dios los elige y la iglesia los forma. Eso es lo que vamos a ver ya la próxima semana. Tengo media horita para responder preguntitas, opiniones. Tengo dos grupos. Primero iniciamos con el grupo 1, después nos saltamos al grupo 2.
Padre, por acá, buenas noches. El grupo 1 dice Verónica Tizal. Dice, ¿por qué si el mismo Código de Derecho Canónico pide laicos formados, los mismos sacerdotes no supervisan que así sea? Hermanita, la hermana Verónica Tizar pregunta, ¿por qué si el mismo Código de Derecho Canónico pide laicos formados, los mismos sacerdotes no supervisan que así sea? Porque hay hermanos, lastimosamente, hermanos sacerdotes que no están cumpliendo la normativa. No solo el directorio, todos los documentos que le estoy enseñando están pidiendo a gritos catequistas formados. Por eso, este sínodo de la iglesia, por eso el Papa está invitando a los obispos a que los sacerdotes aterricen y que no el que pasó por el atrio de la iglesia lo volvió catequista, no. Mire que son documentos de la Santa Madre Iglesia, de la jerarquía más alta que está pidiendo catequistas, están pidiendo catequistas bien formados. Muy buena pregunta. Grupo 2. ¿No pregunté en el grupo 2? Muy buena pregunta. La hermana Yorani pregunta, muy buenas noches, padres y hermanos. El llamado lo hace Dios, la formación, la iglesia. ¿Qué hacer cuando se está dispuesto, se ama ser catequista, pero la parroquia no nos forma, no nos acompaña? Quisiera también saber qué guía encuentro o temas se deben seguir para catequesis de comunión. Muy buena pregunta, hermanita. Esto va a ser un proceso muy largo porque hay que educar sacerdotes, que es la tarea que tenemos muchos sacerdotes, por eso yo la visito a tantas parroquias en esta iglesia sinodal. Porque muchos, lastimosamente, como lo dije, muchos hermanos sacerdotes no están acompañando y peor, no están dando la importancia al catequista. Por eso no les dé pereza estudiar estos documentos que le estoy enseñando. Mire ya, guía directorio general para catequesis, pide catequistas. Cuando veamos el segundo tema, ustedes van a ir de sacerdote, padre, qué pena con usted, con el respeto que usted se merece. Yo por ahí leyendo encontré este documento. ¿Qué quiere decir? Les voy a enseñar unos documentos. Les voy a enseñar en el Código de Derecho Canónico donde se le habla, es que al sacerdote se le habla con documentos. Padre, que yo estoy estudiando y aquí dice, ¿qué podemos hacer para que esta catequesis no lo culpen? Simplemente denle opciones. ¿Qué podemos hacer para capacitar a los catequistas? Son opciones. De acuerdo al documento que me pide para seguir una catequesis de primera comunión, hermanita, el catecismo. Es el único documento que nos pide, y cada una de las parroquias tiene unas cartillas, y esas cartillas están basadas en estas 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares? ¿Quién me acuerda? El primero, la doctrina. No se nos olviden esos 4 pilares, hermano, apuntémoslos para que lo tengamos pendiente. Dentro de la doctrina, está lo que yo creo. Y en lo que creo yo es que debo enseñar quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué es la Iglesia y quién es María. Ahora sigue
el ritual. ¿Qué debo enseñar dentro del ritual? ¿Qué son los sacramentos? Los 5 sacramentos debo enseñar yo, ¿cierto? Los 7 sacramentos, padre. 7 sacramentos, muy bien. ¿Qué sigue? La moral. La moral me enseña los mandamientos. Y sabemos que hay 2 mandamientos, los de Dios y los de la Santa Madre Iglesia. Y el último, la oración. La oración. ¿Ves, hermanito? No se le olviden sus 4 pilares. Yo se los voy a enseñar más adelante, pues, cuando en la formación de catequesis, pero los 4 pilares los debemos tener presente siempre en nuestras catequesis. Si a usted le llega una revista, un cartillo, un libro, en que ese libro nos enseñe sobre María, está incompleto. Nos enseñe sobre la oración, ese documento está incompleto. Si falla cualquiera de estos pilares, el crecimiento de la fe va a fallar y todo ese trabajo tan grande que está haciendo el Papa, muchos sacerdotes, muchos obispos, se va a perder. Y buenos catequistas se va a perder. ¿Por qué? Porque no hay un sacerdote entregado a la iglesia. Recordemos, la iglesia ya está siendo atacada desde adentro. Está utilizando hermanos y hermanas sacerdotes para atacar a la propia iglesia. Sacerdote que le piden a la comunidad que comulguen en pecado mortal y después se confiesen. Ojo con eso, mis hermanos. Por eso hay que poner en oración mucho para que los sacerdotes sean santos. No es porque el hecho que sea sacerdote quiere decir que, no es, que es perfecto, no, tiene sus fallas. Y ustedes en el amor, como catequistas, háganle ver sus errores a los sacerdotes. Por eso están estudiando sus documentos. Padre, este documento dice que debe haber un catequista preparado porque o si no todo tiende al fracaso. Enséñeles en el amor qué podemos hacer para que nuestros catequistas no los culpen, no los condenen, sino oriéntelos, díganles qué debemos hacer. Es la respuesta para la hermana Yorani. Es orientar al sacerdote en el amor de Cristo. No juzgarlo, sino apoyarlo, acercarse, por eso lo necesita ustedes. Y ya si no escuchó, llame a un hermano, hablen entre los hermanos. Y si no escuchó, usted hizo su trabajo. ¿Y qué debe hacer? Buscar lo que usted ya estudió, lo que se sabe, por su propia cuenta, de acuerdo a la doctrina católica. Grupo 1. Padre, Matilde Velázquez consulta que si usted tiene el mismo número de teléfono celular para hacerle una pregunta por el interno. Sí, ahí aparece administrador. Se mete administrador y ahí están mis números. La hermana pregunta que si tengo el mismo el número celular. Se mete administrador y en administrador está mi número para los que quieren hacerme consultas, siempre estoy a la orden. Muchos me han pedido trabajos, muchos me han pedido documentos y les he fallado. Pero hermanitos, estos necesitos son muy duros para nosotros. Primero, por los retiros de sacerdotes. Segundo, por los retiros de los estudiantes que entran. Ya a partir de febrero, ya sí los trabajitos se nos calmamos y ya les puedo mandar todos los documentos que me han pedido. Y muchas veces yo me demoro en contestarles. Por eso voy a tener una reunión mañana con el grupo de colaboradores y ellos se van a encargar de estas preguntas personales, de acordarme que tengo varias preguntas en el... Entonces, son cositas que vamos cuadrando a medida que va el tiempo, porque mi objetivo es prepararlos bien. Por ahí muchos hermanos y hermanas me escribían que si este curso sí era, ¿cómo se dice? Reconocido por la Iglesia Católica. Muchos han respondido, sí, hermanitos. Va firmado primero por una autoridad que es un obispo. Segundo, ya tengo el reconocimiento de una universidad que nos van a dar una moral. Y lo tercero es que ustedes miren, hermanos y hermanas, qué conocimiento están adquiriendo. Si es católico o no es católico. Si pertenece al ritual de la iglesia o me estoy saliendo de la moral de la iglesia. En el caso, pues, que supuestamente, supongamos el último caso, no estuviese certificado.
Es el conocimiento el que realmente importa. El certificado simplemente para yo decir, padre, sacerdote, yo hice este curso, me certifica que yo lo hice. Pero el conocimiento no se certifica, el conocimiento lo certifica Dios en la catequesis. Así, hermano, que no tenga miedo, no se deje involucrar por otras personitas que no quieren que ustedes estudien. Ustedes les van a preguntar a muchos hermanos y hermanas catequistas que ellos no quieren progresar, pero tampoco quiere que el otro hermano progrese. No se dejen llenar de veneno, llénense de amor por este conocimiento. Yo estoy a la disposición, pregúntenme que yo estoy dispuesto a contestarles. Voy a capacitar un grupo de colaboradores que también van a estar en la capacidad de colaborarles cuando yo no pueda, por exceso de conocimiento, pueden responder también una pregunta. Y si ellos no, me recuerdan que ustedes me hicieron esa preguntita. Sí, hermanitos, que mi objetivo final es que ustedes sean buenos catequistas capacitados, conociendo primero a Dios por medio de la Biblia, conociendo la iglesia por medio de estos documentos que estamos estudiando. No se dejen de motivar, mis hermanos y hermanas. Si alguien les dice, no estudie eso no es válido, sabemos que el que está encargado se va a meter en sus caminos de preparación. Él no quiere catequistas preparados. Van a tener por eso muchas oraciones y yo lo tengo también en mis oraciones. Gracias, hermanita, por la pregunta. Grupo 2. Bueno, la hermana María Esther Rosales me pregunta que si puede explicar los 4 pilares. Claro, porque yo quiero que ustedes tengan en cuenta mucho estos 4 pilares. El primer pilar es la doctrina. La doctrina es lo que creo. En sí, dentro de lo que creo está, yo le debo enseñar a mis niños quién es el Padre, perdón, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quién es la Trinidad. Luego, ¿qué es la iglesia? No es quién, no, es qué es, porque la iglesia no es un quién, sino un qué. ¿Quién es María? Todas esas partecitas le debo enseñar dentro del primer pilar. Si una de esas partecitas falla, ese pilar está débil. Y el crecimiento de la iglesia va a crecer débil. Debo enseñar todas esas cositas a su plenitud. El segundo pilar se le llama ritual. Dentro del ritual está qué debo ser yo para comunicarme con ese Dios, para pertenecer a ese Dios, para pertenecer a esa iglesia. Eso es lo que conocemos como los sacramentos. Debo enseñarle al niño y a la niña los sacramentos. Si cualquiera de esos pilares de los sacramentos falla, en el conocimiento, ese pilar está débil. Si no le enseño al niño a amar la Eucaristía, ese pilar está debilitado. Si no le enseño al niño qué es no el significado de bautismo, no, es qué es, para qué me sirve, qué hago yo con el bautismo, no un conocimiento teórico, porque eso lo consiguen en YouTube o en cualquier parte, no necesita catequista. El catequista enseña es amar el bautismo, amar la confirmación, amar la Eucaristía. Eso es lo que enseña el catequista. Enseña a amar bajo una teoría, porque si fuera solo teoría, ¿para qué los niños en la iglesia? Busquen en YouTube el significado, al final hacemos un examen, vayan al sacramento y listo. Como vacas que fue un dicho, no hermanitos, ustedes son importantes porque ustedes enseñan a amar. Ustedes los catequistas son importantes porque no son profesores de religión. Ustedes son importantes porque ustedes me enseñan a amar ese pilar. Sigue el tercer pilar, que es el que la moral. En la moral nos enseñan 2 mandamientos. Unos mandamientos, 5 de Dios y 10 de la iglesia. Eso nos enseña la moral. Al ¿Qué tenemos que contrario, hacer? padre. Ah, es el contrario, perdón, es que a veces me equivoco. 10 de la iglesia, 5. Si falla alguno de esos, si yo le enseño al niño, si yo no le enseño al niño el último mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ese pilar está fallando.
¿Cuál es el último mandamiento de la Santa Madre Iglesia? ¿Quién me lo dice, catequistas? Ayudar en las necesidades de la iglesia. No. Catequista. El De la quinto, Santa Iglesia. sí. Se lo puede dejar que... El quinto. Exacto. Que debemos ayudar a nuestra iglesia en Sí. todas sus necesidades. Y una de las necesidades de la iglesia es el catequista. Una de las necesidades de la iglesia es mantenerla limpia. Una de las necesidades de la iglesia es que se comporten en silencio durante una Eucaristía. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda entrar en oración. Entonces, miren la importancia de cada pilar. Si uno de esos pilares falla, la iglesia está fallando. Entra el último, la oración. Si yo no le enseño al niño a orar, pues si yo le enseño al niño a recitar, ese pilar está fallando. ¿Qué recitar? El niño dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y el niño se sabe el Padre nuestro. ¡Ay, qué belleza! Ve, llama a la otra catequista, qué belleza. Ya el niño sabe el Padre nuestro, el salve, pero ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe quién es Dios Padre Todopoderoso? Que al ser Dios Padre Todopoderoso, el niño no va a tener miedo. El niño está perdonando a los demás como Dios lo perdona, como lo pide en el Padre Nuestro. El niño está pidiendo el pan de cada día, no el pan material, sino el pan espiritual que se da en la palabra y que se da en la Eucaristía. No nos alegremos porque el niño sabe el Padre Nuestro, no, alegremos porque el niño vive el Padre Nuestro, porque el niño vive el credo, porque el niño vive el Dios te salve. Cuando yo logre eso, hermanos y hermanas, ese pilar queda fuerte. Cuando falle ese pilar, toda la iglesia se va al piso. Porque una iglesia sin oración no es iglesia. La iglesia necesita oración. Porque la oración es lo que me une a Dios. Todos esos 4 pilares forman una sola palabrita que se llama religión. Y la religión no es lo que los hermanos separados dicen que es, de una creencia, no. La religión es relegar. La religión es lo que me une a Dios. Y ese pilar es lo que me hace subir a Dios. Esos 4 pilares que más adelante les voy a enseñar con más detalle. Eso, hermanos y hermanas, es fortalecer esos 4 pilares que me unen a Dios. Por eso el catequista debe estar bien preparado. Grupo 1. Gracias, hermano, por la pregunta. ¿Se acabaron las preguntas? No, sí, aquí hay todavía. Dice Gloria Marlene Leal, dice, Padre Albeiro, ¿cuántas religiones hay y cuáles son? A ver, las más conocidas está el hinduismo. ¿Quién me ayuda? Judaísmo, Judaísmo. Islamismo. Judaísmo, el Islam Islam es. Y Islam. cristianismo. Budaísmo. Budaísmo. y el budaísmo. Esas son las principales religiones. budismo, Por eso, hermanitos, la pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera? Pregunto, ¿Buda entregó la vida por sus seguidores? No, ¿Mahoma No, entregó la vida por sus seguidores? no. No no. la entregaron. Entonces, ¿cuál es la única verdadera? El Católica. verdadero líder que entregó la vida Católica. por sus Cristianismo. seguidores, y eso se llama Cristianismo. cristianismo, como religión, cristianismo. Nosotros somos cristianos, y el cristiano tiene, y la iglesia es cristiana, y tiene una cualidad, y esa cualidad es ¿qué? Universal, No, Padre. que mi iglesia es una, Una santa, santa, católica católica y apostólica. y romana. No, Romana no. quiten esa palabra. Una santa, católica y apostólica. Hermanos, vamos a tener en cuenta lo que hay donde nuestros hermanos protestantes, hay donde nuestros hermanos protestantes nos atacan, porque nosotros decimos
de memoria. Mi iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. ¿Sí ve? No, mi iglesia es una, porque uno es su fundador, Cristo. Es santa, porque su fundador, su guía, son santos. Católica, porque es universal. El evangelio de hoy se hace en Roma, se hace en África, se hace en Asia y se hace en Italia, por eso es universal. Y es apostólica porque Dios la fundó bajo los apóstoles. Puso un líder que se llama Pedro, quien entregó las llaves. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas 4. Nunca digamos, ¿por qué dicen romana? No, nuestra base queda en Roma. Ah, ¿que por qué en Roma? Porque cuando empezaron a predicar, todos los pueblos iban a Roma. Y era la forma más estratégica para propagar el mensaje de Dios. Por eso sucede que en Roma. No fue porque se fundó en Roma, no. Ahí donde nos viene con Constantino y todas esas cositas. Entonces, siempre digamos una santa católica apostólica y ya saben por qué. Grupo 2. A ver, un hermano Patricio pregunta que si necesita la apologética para hablar con nuestros hermanos. ¿Quién me define qué es apologética? Primero vamos a definir qué es apologética. La defensa de la fe. Es el conjunto de enseñanzas de doctrina con el fin de poder dar un verdadero sustento de nuestra fe católica. Vamos a definirlo como lo dijo la hermana primera. ¿Quién me lee primera de Pedro 3:15, por favor? Los dos grupos. Primera de Pedro 3:15. Listo, padre. Léamelo, por favor. Los dos grupos, por favor, para que los dos escuchen. 3:15. ¿Ya empiezo, padre? Sí, por favor. Si no, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Muy bien. Yo sé si el grupo 2 lo han leído. Me imagino que estamos en un curso bíblico. Deben tener Biblia La mano. en la mano. ¿Qué dice? Si eres del grupo 2. Los líderes, sí, claro, léalo para que el grupo también le conozca la palabra. Sí. Eso es apologismo. Nosotros siempre debemos estar preparados para dar cuenta, para dar un verdadero mensaje, para decirle que mi iglesia es la verdadera iglesia, la que fundó Cristo. Y el apologista no se debe basar solamente en Biblia. ¿Cuál es la otra que tiene que basarse? El catecismo. En la historia. La tradición. En la tradición, pues, la tradición está en la historia. En la historia, nosotros debemos hablar con historia y con Biblia. En pocas palabras, como dice el hermano, por ahí también lo que se llama, lo conocemos como tradición. Eso es lo que es. Entonces, cuando nos llegan unos hermanos separados, no, es que la iglesia se corrompió en el año con Constantinos. ¿De qué le está hablando ahí ya? ¿De Biblia o historia? De historia. De historia.
Entonces yo tengo que no sé qué pasó con Constantino, si es verdad que esa iglesia con Constantino. Entonces por eso vamos a estudiar apologética, que la apologética se estudia Biblia e historia. Biblia y historia, que es lo que vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para nuestros hermanos. Nuestros hermanos preparados utilizan una estrategia. Ellos se conocen apenas unos versículos de la Biblia. De memoria se la conocen y como nosotros no conocemos de Biblia, quedamos asombrados. ¿Cómo sabe de Biblia? Pero en realidad no sabe de Biblia. Hay un problema que es, el protestante lee mucho la Biblia, pero ¿qué? No la entiende. Y nosotros los católicos no la entendemos, ¿por qué? Porque no la leemos. Porque no la leemos, catequistas, lean mucho la Biblia. Buena pregunta, hermano. Eso fue el 2, grupo 1. Dice, ¿dónde podemos consultar sobre las otras religiones y sobre los cristianos separados? Porque hay muchas sectas. Pregunta Marta Sánchez. Marta Sánchez pregunta dónde podemos consultar sobre las otras religiones y sobre los cristianos. Hay un profesor que enseña mucho esto. ¿Cómo es que se llama? ¿Mister qué? Google, es que se llama. Google, padre. Google, bueno, usted sabe más inglés que yo. Primero Google, después Wikipedia. Wikipedia yo no creo mucho en ellos porque ellos tienen... No, es que yo encuentro ahí y después me remite allá a Wikipedia, que es la No, pero más grande que hay. No le recomiendo mucho Wikipedia porque hay informaciones muy correctas, pero hay informaciones, por experiencia se los digo, por experiencia. En Google busquen las religiones. No, hay páginas católicas que se las explican todas. Usted busca en Google, creo que Catolinet es una. Hay muchas páginas católicas donde les... Apologética.org, sí que es buena. Exacto, siga mucho el padre Luis Toro, él enseña mucha apologética, es muy bueno, muy buen apologista. Buena pregunta, hermanita. Y disculpe si fue grosero porque no hay un libro exacto que hable de religiones, o si lo encuentro yo los comparto, yo lo investigo mañana. No, no es que volvió, no, habla de Fernando Casanova. Fernando Casanova, que tuve la oportunidad de conocerlo, él fue pentecostal, creo que fue pentecostal. Y, sí, y volvió y no es que volvió, él nunca fue de la Iglesia Católica. Llegó a la Iglesia Católica. Y él dice una frasecita es, estoy en casa. Esa es la frase de él. También es muy bueno. Léanlo, véanlo mucho también. Fernando Casanova. Hay muchos. Grupo 1, Hay grupo un 2. libro. Grupo Perdón. Iba a hacer un aporte. Bueno. Bueno, el hermano Juan Palomino pregunta, buenas noches, padre Albeiro. Acá en mi zona la preparación de los niños en la catequesis es de 1 año y en otros lugares de 2 años. ¿Cuál sería la mejor opción para preparar a los niños? A ver, hermanito, 2 años. No, sí, no, le estoy a responder porque él me dijo 2 opciones y yo le voy a decir, qué bien, eso, allá iba, hermanito. De 1 a 2, 2 años. Digo que con 2 años el niño queda mal preparado. El niño queda mal preparado. Que yo siempre he dicho, sobre todo el sacramento de la confirmación y la primera comunión, son sacramentos muy importantes en la vida del niño. Y no puede ser una preparación a la ligera. Porque hay 2 problemas. El primero, el tiempo. El segundo, de pronto la preparación del catequista. Si el catequista no está preparado, pueden haber 10 años y ese niño va a quedar mal preparado.
Entonces hay una sumatoria. Debe sumarse tiempo más preparación del catequista. Porque pueden haber 5, 6, 7, 8 años y si el catequista no está bien preparado, los pilares van a crecer flojos, así el niño tenga la confirmación. Buena pregunta. Y respecto a la otra, y también es tarea del sacerdote de la zona entregar el material. Los documentos de la Santa Madre Iglesia dice que primero es responsabilidad del obispo. El obispo debe preparar el material y repartirlo a las diferentes parroquias. Y ya las parroquias distribuyen material a los catequistas. Ese es el objetivo inicial. Pero hay más partes que no se hacen, porque la parroquia queda muy lejos por diferentes motivos. Entonces, la primera responsabilidad sí está de ello, pero la segunda tarea es un trabajo en conjunto. Trabajen en conjunto con el sacerdote para actualizar el material, para buscar los métodos. Si la iglesia es muy pobre, busque los métodos para recolectar dinero. Yo he ido parroquias donde los catequistas hacen bazares, no sé cómo se llamarán en cada uno de sus países. El que sepan su respectivo país me traduce la palabra. En Colombia son bazares, que son pequeños mercaditos que se hacen a la afuera de la iglesia y recolectan fondos para materiales, para el retiro espiritual de los niños, bazares, no sé cómo se llaman en cada zona de ustedes. Me perdonan si de pronto muchas veces uno dice una palabra y esa palabra es mal dicha en otro país, entonces me perdonan si estoy hablando mal, no sé. Sí, cada uno va en su país. Es un pequeño mercado, mejor dicho, donde venden articulitos y recolectan fondos. Primero para el material y segundo para el retiro al final de los niños. Y es es un trabajo conjunto, parroquia, catequesis. Pero la obligación inicial es de la diócesis, párroco y ya párroco. Pero trabajan en conjunto con la iglesia. No le tampoco todo el trabajito del sacerdote. Y el sacerdote debe ser amplio a todas estas cositas. ¿Quién más preguntas? Grupo 1. Grupo 1 aquí. Dice Gabriela Barbán Millán. Buenas noches. Por favor, ¿me podría explicar sentido profundo de pertenencia? Gabriela Barbán pregunta, buenas noches, por favor me podría explicar sentido profundo de pertenencia. Eso es sentir que esa catequesis es tuya, que la iglesia es tuya, que la iglesia te pertenece, que Cristo te pertenece, que eres uno con Cristo. Y ese mensaje que das de Cristo es como si fuera tu propio mensaje. Adapta este mensaje como si usted misma está dando ese mensaje por parte de Cristo. Como si Cristo hablara por ti, como si Cristo actuara por ti, como si Cristo viviera dentro de ti. Eso es sentido pertenece. Sentir a Cristo en mi corazón, sentir a la iglesia en mi corazón, sentir mis niños y mis niñas en mi corazón, apropiarme de ellos, hacerlos uno conmigo para poder transmitir ese mensaje de amor a mis niños y niñas. Eso es sentido de pertenencia. Grupo 2. Estrellita Yepes vuelve y me pide que explique los 4 pilares de la iglesia porque tuvo una interrupción. Bueno, se lo voy a explicar, hermanita. Resulta que existen 4 pilares. El primero, mi doctrina. Entre la doctrina están unas cositas, que creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la iglesia y en la Virgen. Son 4 cositas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, Iglesia y María. Esos 4 pilares deben estar fortalecidos. El segundo punto es ritual. Dentro del ritual están los 7 sacramentos. Sigue la moral. Están los 2 mandamientos de la iglesia y mandamientos de Dios. Y por último la oración. Son los 4 pilares que deben estar fortalecidos en nuestras catequesis. Pero no es enseñar teoría,
es enseñar a amar. Buena, eso, grupo 1, porfa. Grupo 1. ¿Se nos fue la hermana Yurani? No, padre, que estoy, es que cuando me abandonan la llamada no me dejan activar mi micrófono. Ya voy Ok. aquí, dice, no sé si María Antonia será un aporte, pero al final me lo cierran signo de interrogación. Dice así, padre Albeiro, el derecho canónico también pide misioneros preparados y sacerdotes que amen la misión de la iglesia. Me lo cierran signo de interrogación, no sé si será pregunta. A ver, yo la pregunta, ¿dónde está esta hermana María? María Antonia Flores Peñaranda. Lo cierra al último con signo de interrogación, o sea, me formula como pregunta. Bueno, ella pregunta a la hermana María que si... A ver, todos los documentos de la iglesia, hermana, que se refieren al catequista o a la catequesis, exige, no es que pide, exige catequistas preparados, sacerdotes preparados y que amen la misión. La iglesia, vean, vamos a ver, la iglesia dice que preparen al catequista, pero el que dice que ame su misión es Cristo. Recuerdo, Cristo lo llama, la iglesia le enseña. Cristo el que me pide que ame la catequesis. Es el que me pide que ame la catequesis, Cristo. Ame tu profesión, ame tu misión, ame ser catequista. Grupo 2. Sí, ya le leo, le estoy buscando el guía que yo les compartí, el catequista, no lo veo, para que ustedes en conjunto lean. Sí, es este. Aquí está la guía del catequista. Les voy a pasar un documento que lo vamos a ver en la iglesia y espero que todos lo podamos leer. Línea espiritual del catequista. Actitudes, vamos adelante. ¿Todos leyeron este documento? Elección prudente, formación. Vamos a leer esta partecita, yo no sé si lo alcanzan a leer, aquí se lo señalé. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Esta Padre. partecita. Esta partecita. Está muy pequeñito. Ahí sí Ahí. se alcanza a leer. Quiero que cada uno lo leamos en su interior, no con los micrófonos. ¿Qué dice? ¿Sí leyeron? ¿Qué pasa cuando el catequista no está bien formado? Está condenado al fracaso, esa catequesis. Mire la importancia de estudiar los documentos. Esta parte la vamos a ver la próxima semana. Cuando ustedes, hermanos y hermanitas, háblenle con documentos a sacerdotes en el amor. Padre, pero si yo leí este magisterio, esto está en los tres: directorio, guía al catequista y canon, y el canon, el derecho canónico. En esos tres documentos está
la exigencia de la buena preparación. No es tema mía, no es carreta este padre que quiere que todos los catequistas estudien. No, es de la iglesia. Es la iglesia lo que nos manda. Mire, está condenada al fracaso y habla duro. Habla duro. ¿Sí ves, hermanitos y hermanitas, la importancia de esto? ¿Qué opinan? No es carreta este padre Canzón, es carreta de la iglesia. Y este padre Canzón se esfuerza para que ustedes sean buenos catequistas, dándole una buena capacitación. Sí, hermanito, que no se desanimen. Van a encontrar muchos obstáculos en su camino. Van a encontrar piedra. Van a encontrar un catequista que le va a decir, no estudie, eso no vale la pena. Van a encontrar personitas que le van a empujar para que ustedes no avancen. Van a encontrar hermanos sacerdotes que les va a hacer la vida imposible. Van a encontrar muchos obstáculos en la vida, pero ustedes tienen un Dios grande, poderoso, que los acompaña, que está con ustedes, que los eligió, y tienen una madre iglesia que los va a preparar. Por un lado o por el otro, la iglesia los va a preparar. Miren, aquí les mando este canzón para que tengan ustedes una capacitación por un lado, y van a tener muchos hermanos sacerdotes que les van a enseñar. Los obstáculos van a ser grandes. Las piedras en el camino van a ser grandes. Jesús mismo lo dijo. Pero tienen un Dios poderoso, grande, que está con ustedes y una iglesia que los quiere. Así que ánimos. Los espero todos los días en este momento. Llueve, trueno, relampaguee. Con la ayuda del Señor voy a estar aquí. Si así sea con un médico al lado, voy a estar con ustedes. Porque yo quiero que ustedes sean buenos catequistas. Yo quiero que ustedes sean buenos hijos de Dios. Por eso el grupo de oración. Yo quiero que ustedes lleguen a ser santos. Y cuando ustedes sean santos, oren por este humilde sacerdote. Eso es lo que yo quiero de ustedes, hermanos y hermanas. Que se animen, no se desanimen. Cuando me pidan un documento y si yo no los puedo enviar al momento, no se desanimen. No es que este sacerdote sea incumplido, esos son los compromisos múltiples que tengo. Por eso voy a tener una reunión con mis colaboradores, que ellos me estén acordando con esas preguntitas. Así, hermanos, que ánimos. La segunda pregunta. Sí, pero porque la última pregunta no se la contesto porque hay que orar mucho, hermana Karina, por ese sacerdote. Orar para que Dios les muestre el camino correcto que debe seguir, para que Él les dé la verdadera importancia que son ustedes para la iglesia, para que Él diga que si Cristo los ama, Él también los tiene que amar, para que Él se dé cuenta que si Cristo los eligió, Él los debe aceptar. Para saber que si la iglesia los protege, Él debe guiarse bajo los mandatos que le dice la iglesia. Y no es este sacerdote ni otro, no, son los documentos de la iglesia lo que lo dice, lo que lo avalan, la importancia que ustedes tienen para la iglesia, la importancia de que ustedes sean buenos catequistas, catequistas preparados. Recuerden estas palabritas y siempre llévenlos en la mente. Cristo los eligió, la iglesia los prepara. Cristo los ama, la iglesia los ama. La iglesia los acepta, la iglesia los aprueba. Ustedes son grandes para la iglesia. Ustedes son los que van a fortalecer la iglesia futura. La iglesia futura la van a fortalecer ustedes, hermanos y hermanas. Sigue, por favor, grupo 2, 1. Padre, aquí hay como un aporte de María Teresa. Lo leo y luego leo la pregunta que tiene otra hermanita ahí, ¿sí? Porfa. Para avanzar. Ya. Dice María Teresa. Hermanos, hay muchos obstáculos en nuestro ministerio que con ayuda del Espíritu Santo vamos superando. Siempre ver hacia dentro de nuestro ministerio
para ver qué nos falta. Pido oración para nuestra iglesia en Nicaragua y por la catequesis que está próxima a iniciar en todo nuestro país. Bueno, le pido por favor que en el amor de Cristo, en el amor del Señor, levantemos nuestras manitos y no sabemos escribir, o escribamos, porque la hermana del grupo 1 me estaba leyendo un aporte y el grupo 2 me habló, no escuché porque hubo dos vocecitas. Pero se les voy a leer la pregunta que hace la hermana María Teresa. Hermanos, un aporte creo. Hay muchos obstáculos en nuestro ministerio que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a superando. Siempre ver hacia adentro de nuestro ministerio, pero para ver qué nos falta, eso. Pido oración para nuestra iglesia en Nicaragua y por la catequesis que está próxima a iniciar en todos nuestros países. Es verdad, vamos a unirnos en oración por Nicaragua, que es un país donde la iglesia es muy perseguida. Gracias, hermana María Teresa, por el aporte. ¿Y cuál es la pregunta, hermano? Gabriela Barbán Millán dice, ¿qué sucede, padre, cuando sabiendo que no es lo correcto, hacemos lo que el padre dice, estamos haciendo bien? Le voy a contestar esa pregunta. No sé en qué refiere cuando el padre... La pregunta, ¿qué sucede, padre, cuando sabiendo que no es lo correcto, hacemos lo que el padre dice? ¿Está bien lo que hacen? Eso depende, hermanito. Si el sacerdote te dice que comulgues en pecado, no le hagas caso. Mateo 23:3, quiero que me lo lean en cada grupo, por favor. Mateo 23:3. Voy a ver si tengo... Aquí lo tengo, padre. Por favor, me leo... Si no es 23:3, 23:4. 23:3 dice, ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Muy bien. ¿Es esa? Es esa. Si escuchó, hermanita, la respuesta, la misma Biblia nos ayuda a responder. Espero que el grupo 2 haya leído Mateo 23:3 a lo que pregunta la hermana. Que si es lícito hacerle caso al sacerdote sabiendo que está hablando lo incorrecto. La Biblia nos responde. ¿Qué debemos hacer? Eso depende a qué me lleve a lo que me manda el sacerdote. Si me lleva a pecar, no lo hagamos, no lo imitemos. Si me lleva a que dé una mal catequesis, no lo imitemos. Porque van a encontrar muchos obstáculos estos. El que sabemos ya se metió a la iglesia y está utilizando muchos hermanos sacerdotes que están profanando la Eucaristía. Ya lo tenemos adentro. ¿Cómo conocerlo? Por la forma como nos orienta, como la forma como nos guía. Por eso en las oraciones pidan sacerdotes santos para cada una de sus parroquias. Y pidan mucho porque los seminarios están quedando vacíos. Grupo 2. Unir. Relegar es unir, lo que me une a Dios, lo que me une, poder llamar religión. La hermana Analí Adama pregunta, los conocimientos de Dios no se certifican, se testifican. Qué buen aporte, hermana, qué buena. Hasta lo voy a apuntar en mi agenda porque pura frase de filósofa. Los conocimientos de Dios no se certifican, se testifican. Tengámoslos pendiente. Buena. Grupo 1. Y la hermana pregunta que qué es relegar. Relegar es unir.
por eso llama religión, me relega, me une a Dios. Padre, ¿podría repetir el lema de ahorita? Los conocimientos de Dios, no sé qué. Es que está buena la frase, se me fue. Los El conocimientos conocimiento de de Dios no Dios se certifica, se certifican, testifica. Muy buena frase, se me perdió tantas cosas que... Muy buena frase. No lo logré escuchar porque hablaban dos al mismo tiempo. Los El conocimientos... Hable, hermanita, hable. El conocimiento de Dios no se certifica, se testifica. Igual hablaron los dos al tiempo, creo, o están en diferentes grupos. No, ya lo copié. Los conocimientos de Dios no se certifican, se testifican. Se testifican. No se certifica, sino que se testifica. Muy buena frase. Nos salió una filósofa en el grupo. Grupo 2. Grupo 1. Yo. Dice Martina Pavitz. Buenas noches, padre. ¿Qué pasa si recibimos un niño que ya fue bautizado por los hermanos separados? ¿Es válido? A ver, buena pregunta también. Buenas noches, padre. ¿Qué pasa si recibimos un niño que fue bautizado por los hermanos separados? ¿Es válido? Es válido si fue bautizado con la fórmula de la Trinidad. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el niño fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué hace la iglesia? Únicamente le pone lo que le hace falta, que son los santos óleos. Si no fue bautizado bajo esa fórmula, sí debe ser bautizado de nuevo. El bautismo bajo la fórmula del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es de hermano separado, es válido para la Iglesia Católica, solamente que la Iglesia Católica pone lo que hace falta, que son los santos óleos. Buena pregunta. Grupo 1. 2, perdón. Preguntitas por grupos, porque ya me están mirando por acá los niños jóvenes que tengo reunión con ellos. Entonces, 2 preguntitas por grupo. Empezamos con el grupo 2, haga las 2 preguntas y después el grupo 1 hace las 2 preguntas finales y les voy haciendo la bendición para que nos vamos. Grupo 2. ¿Se enojó la hermana? Ok. Los documentos, los documentos que vamos a estudiar aquí de la Santa Madre Iglesia, se me fue. Directorio ya lo estudiamos. El guía catequista lo estamos estudiando. Y el canon del derecho canónico es el otro que vamos a estudiar. Pero si quiere que les comparta el link de dónde está, yo los comparto. Una hermanita me pregunta que dónde está el canon. Aunque no lo hemos estudiado, se lo voy a compartir dónde está el link del canon, si los voy a compartir para que los vayan leyendo mientras lo estudiamos. Es larguito, pero es sustancioso. La otra, 2 del 2 y después. Buena pregunta. La hermana Nelcy pregunta si unos jóvenes de 26, 28 años no se han bautizado, ¿qué preparación deben tener? Una catequesis de bautismo. La catequesis del bautismo se la dan siempre, por lo general, a un niño de mayor y a esa edad mejor. Es la catequesis del bautismo, que debe tener una oralidad igual a la confirmación, primera comunión. Cuando son adultos deben ser catequesis del sacramento del bautismo. Ahora sí, grupo 2, 2 preguntitas y nos vamos despidiendo. Grupo 1, padre. Grupo 1, perdón. Bueno, aquí de verdad tengo muchísimas preguntas y disculpar a los hermanitos que Sí. no se le van a dar respuesta, pero viene la siguiente. Dice, María Ramón Gutiérrez, padre, ¿es conveniente hacer pequeñas horas santas con los niños en preparación para la primera comunión?
Sería la pregunta que si hay que hacer pequeñas horas santas, no, primero pequeños retiros espirituales, eh, porque una hora santa es una hora santa no es muy pequeña, es una hora. Se llama pequeños retiros espirituales. Pregunta que si hay que hacer una pequeña hora santa, pero de pronto la hermanita no escribió bien, le corrijo en el amor, es pequeños retiros espirituales, sí, hay que hacerlo. Es conveniente hacer pequeños retiros espirituales con nuestros niños y jóvenes, y por último, un retiro espiritual completo. ¿Qué es un retiro? Que durante la catequesis no es materia, sino hagan un momento de oración, algún momento de oración. Creo que esa fue la pregunta, un momento de glorificación. Muy buena pregunta, hermanita. Es necesario para que estos niños tengan ese conocimiento por el amor a la Eucaristía, por el momento de adorar a Dios, un momento específico. Puede ser 2 al año, 1 al año, y al final siempre debe haber un retiro espiritual completo. Un día, el día de la catequesis, para padres y niños. Es el ideal. Buena pregunta, hermano. Otra pregunta. Miles Sánchez dice, padre, ¿cómo puedo explicar las vocaciones marianas? La advocación mariana es larguito. Es larguito porque son muchas vocaciones marianas. Empiece por explicar la de su ciudad, de su país, no sé dónde se me escribirá, de su parroquia, porque cada parroquia o cada zona tiene una advocación. Empieza a explicar la vocación de su zona. ¿Cuál es la Virgen del Carmen, la Milagrosa? Haga consultas sobre la Virgen, cuál es su historia, cuándo fue, qué se debe hacer, cómo debemos venerar a esa imagen. Entonces empiece con la advocación y después la más principal es la guadalupana. ¿Cuál es la otra principal? La más común es, Nuestra Señora de Coromoto, Venezuela. no, El perpetuo Fátima. socorro. exacto, todas estas advocaciones, pero empieza, hermanita, con la advocación local, la que hay en su parroquia, en su zona, en su país, siempre en cada país. Por ejemplo, si eres de México, empieza con la advocación de la negrita, de la Guadalupana. Guadalupana. Padre, Sí, solamente que en la pregunta de la hermana dice vocación, para que aclare usted ahí lo que es la advocación. eso es lo que me está preguntando, qué significa advocación. Sí, entiendo que eso es lo que ella quiere decir, pero está escrito vocación. Yo creo que ella se equivocó, pero ella hace referencia a las advocaciones marianas. Pero es advocación, la advocación. La advocación es el culto que se le tiene a la Santísima Virgen dependiendo del lugar de aparición, dependiendo de por eso hay advocaciones diferentes, pero Virgen solamente hay una. A la Virgen se le puede adorar, No, solamente venerar. venerar, muy bien, muy bien. Venerar. A la Virgen se venera, a Dios se adora. Bueno, hermanitos, que la paz del Señor te entrego estos. ¿Qué información el que quiere que le envíe una información, qué información quiere? Por favor, los que tengan preguntas constantes, preguntas grandes, me las escriben al chat. Yo a medida que avance mañana se las voy a ir respondiendo. Las que no les pido disculpas, pero me debo retirar porque ya los jóvenes me están esperando, los que voy a hacer la noche con ellos. ¿Noche de qué? Vigilia. Vigilia. Muy bien. Entonces, el hermanito me dice qué material quiere que le comparta. Gracias, Padre. Feliz noche. Esperen Feliz noche para todos. esperen la bendición. Bueno, los voy a bendecir y el hermano, si está por ahí, me hace después de terminar la bendición. Padre eterno, te doy gracias por este encuentro con estos hermanos y hermanas tuyos, sedientos de ti, Señor, sedientos de tu conocimiento, Señor. Hoy te los consagro a ti, Señor,
Consagro su cerebro, sus corazones, sus vidas, sus familias. Todo queda consagrado a ti, Señor, esta noche, para que tú seas su guía, para que el Espíritu Santo sea sus profesores de la fe. Señor, dales un amor puro por ti, Señor, que ellos se enamoren de ti, Señor, que ellos se vuelvan en una unidad contigo, Señor, que ellos sean uno para ti y tú seas para ellos, Señor. Guíales su camino, Señor, abre su entendimiento. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Amén, Buenas Padre. noches. Buenas noches, Buenas Padre, noches. hermanos. Paz y bien. Buen descanso. Buenas noches. Gracias, Padre. Muy buenas noches, Oren hermano. A ver. por mi Padre. Padre, Padre, Albeiro. buenas noches, hermanos. Está bien. Gracias, Padre. Muy buenas Gracias. noches. Muy bien. Las preguntitas me las escriban al interno y yo a medida que pasen se las voy a responder. Y el hermano que quiera que le comparta documento, que me escriba por favor qué documento es al interno, por favor, y yo con gusto se lo comparto al grupo. Bendiciones para todos. Amén. Igualmente, Padre. Bendiciones.